Buenas tardes con todos, estimados cachimbos. Los saluda el profesor Rocha de nuevo. Ya estamos en la semana 6. Increíble, ¿cierto? Eh, Hasta que se desarrolla de manera muy rápida, muy veloz. Y el día de hoy continuaremos con la inferencia hasta la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son 3 sesiones de inferencia porque es en realidad. Entonces ahí requerimos, ¿no es cierto?, de un trabajo sostenido, porque en rigor es un procedimiento cognitivo muy fuerte, muy consistente, muy sólido, para leer en rigor, ¿no es cierto?, como se señala aquí, entre líneas. ¿Ok? La inferencia de realidad es un mecanismo muy poderoso que permite activar distintas zonas de conocimiento, ¿no? El conocimiento que en realidad ya poseemos eh, puede incluso ser conocimiento equivocado, no impreciso, pero se activa de todas formas con la lectura eh, a fin de que podamos contrastarlo, ¿no? Muchas veces estamos nosotros sometidos a falsas creencias, por ejemplo, y posiblemente esas falsas creencias nos empujen, nos presionen y consideremos que eso es completamente válido. Y de pronto en algún punto podemos cuestionar, podemos tensionar con esas afirmaciones. La inferencia justamente sirve para eso, ¿ok? Bueno, entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con la inferencia. Y vamos a discutir algunos aspectos interesantes sobre la tipología de inferencias que existe, ¿no? La semana pasada hemos visto en el marco de la lectura en qué consiste esta, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Eh, eh, Cuando pensamos nosotros en la lectura inferencial, pensamos justamente en esta capacidad para cubrir vacíos, ¿no? La derivación de conclusiones a partir de los datos que el texto expone. Que el texto propone, puede ser un texto argumentativo, puede ser también un texto instructivo, ¿no? Puede ser un texto argumentativo incluso, expositivo. Cualquier tipo de texto en realidad es un texto idóneo para inferir, cualquiera, ¿no es cierto? Ya les había señalado además la semana pasada que la inferencia no solamente ocurre cuando leemos. Deme un segundito, por favor, ¿ya?
Fuerte, fuerte. Y apúrate, tú la comida la has dejado ahí, ya son más tarde. Bien, vamos a continuar. Me parece que se activó algún micro por No ahí. vas a, A ver, permítame, vamos a cerrarlo, ¿no? Listo. Ya silenciamos al culpable. Seguimos. Entonces, ¿eh? Cualquier tipo de texto va a ser, en rigor, el sustento, la base para realizar las inferencias, activar las inferencias. No es, en rigor, nada complejo eso. Pero lo que sí tenemos efectivamente que asegurar a lo largo de estas semanas que restan es ir enfrentando lecturas más complejas, ¿no es cierto? Eso es lo importante, eso es lo medular, ¿eh? Así de concreto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que realizar o ejecutar para poder inferir de manera correcta, ¿no? Lo primero que tendría que decirles a ustedes, ¿no es cierto?, es que eh, las lecturas inferenciales van a ser posibles de acuerdo con la complejidad del texto y de acuerdo también con el marco informativo que nosotros manejemos. ¿Qué es importante para nosotros? Leer. Hay que leer, leer y leer. No podemos dejar de hacerlo. Y las lecturas no siempre van a ser sencillas. Va a haber lecturas, por supuesto, de una densidad mucho mayor, que van a erigirse, por supuesto, como retos, ¿no? Son pequeños retos que van erigiéndose y que nosotros tenemos que saber lidiar, pues, con ellos. Entonces, el nivel de complejidad tiene que aumentar. En la pre, trabajamos con textos de diversa índole, muchos de los cuales son textos complejos. Eso lo hemos visto en más de una oportunidad. Textos muy densos, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo ir subiendo el nivel, ¿sí? Entonces, a propósito de eso, podemos nosotros establecer una tipología de inferencias, pero antes de eso, va a ser importante que nosotros definamos, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones que cumple la inferencia, ¿no? Lo primero es que al volcarnos, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la lectura, nosotros ya en realidad tenemos información, contamos con información. Puede ser información muy básica acerca del tema, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, los temas van a estar completamente desconectados de lo que ya sabemos, ¿no? Como les decía, ese marco de conocimientos posiblemente esté conformado por creencias falsas, ¿no?, acerca de lo que se está leyendo. Eso también se incluye, o sea, también interactúa con el material nuevo, ¿sí? La información que nosotros vamos procesando eh, va interactuando con esto que ya conocemos, que ya sabemos, por más mínimo que esto sea, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que saber, en rigor, ¿no es cierto?, es que en efecto va a haber una función que es la de interconexión con el conocimiento previo. Esa es la primera función, el primer valor de la inferencia, ¿no? Somos capaces entonces de establecer estos puentes, estos vínculos, ya sea para negar algún dato, ya sea para eh, afirmar, reafirmar, ¿no es cierto? Bueno, hay en realidad mucha dinámica cuando leemos, ¿sí? Eso quiere decir entonces que esto se va a volcar al momento de leer y que nosotros vamos a ser capaces de poder procesar entonces esos datos de una manera cabal, ¿no? Lo otro es que también la inferencia permite que nosotros cubramos los vacíos informativos. El texto no tiene por qué dártelo todo, ¿no? Lo que hay que lograr en sentido estricto es que el texto en rigor, ¿no es cierto?, nos brinde la información necesaria nada más. El autor no tiene que explicarte qué es una coma, por ejemplo, ¿no? Por qué está formulando una pregunta y por qué no más bien es una afirmación. Esos aspectos en realidad nosotros los podemos cubrir.
justamente a través de la inferencia. Estoy pensando en cuestiones muy elementales, ¿no? Pero hay cuestiones quizás profundas, ¿no es cierto?, que el autor no señala de una manera taxativa o clara porque no es necesario. Eso se puede desprender del marco de la lectura, ¿sí? Eso es en primer lugar. Lo otro, ¿no es cierto?, es que a propósito del número de premisas, ¿sí? Va a haber dos tipos de inferencias, ¿no? El primer tipo de inferencia va a ser inferencia directa, ¿no? Yo recuerdo mucho haberles presentado el siguiente ejemplo, ¿no? Tengo 18 años y a partir de eso, sí, es directo, es una afirmación, un dato y a partir de ese dato derivamos otro, ¿no es cierto? Ahí está. Eh, Desencadenamos muchas conclusiones tal vez a partir de un enunciado, ¿no? Aquí el enunciado de ejemplo es Vizcarra fue vacado. Martín Vizcarra fue vacado. Esa es, ¿no es cierto?, la afirmación. Entonces, podríamos decir que Vizcarra dejó de ser presidente, ¿ok? Así de concreto. Eso se puede deducir. Es una inferencia directa. Un dato deriva otro dato, así, de manera concreta. Una afirmación deriva en una conclusión concreta. Esta no es la única, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, Martín Vizcarra fue vacado, entonces eh, enfrentó a una oposición, ¿no es cierto?, muy sólida. Tan sólida fue que lo vacó. Entonces, vemos, eso también se puede deducir, ¿cómo no? A partir justamente de esta afirmación. Entonces, la inferencia directa es aquella inferencia que se puede derivar de un solo dato, ¿ok? Un solo dato determina una conclusión en rigor. ¿Hasta aquí se está entendiendo, jóvenes? ¿Hasta aquí está claro? Y también nosotros vamos a estar frente a inferencias indirectas, ¿no? Una inferencia indirecta es aquella que permite arribar a una conclusión, pero a partir de más de una premisa, ¿no? Más de una afirmación. Por ejemplo, aquí el caso que nos propone el PPT es el siguiente, ¿no? En la Guerra del Pacífico se enfrentaron Perú y Bolivia contra Chile. Esa es la primera afirmación, ¿no? ¿Quiénes fueron los contendores? Bien, ya tenemos ese dato. Luego dice, Bolivia se dio por vencido, abandonó la guerra. Todo eso, un dato interesante también, pero es una segunda afirmación. Perú luchó hasta el final, pero no pudo con el poderío chileno, ¿no? O sea, Bolivia sabía que iba a perder definitivamente. Perú se mantuvo en sus cuatro y nos apalearon pues los chilenos. Esa historia la conocemos todos. Tres afirmaciones, ¿eh? En la guerra del Pacífico se enfrentaron Perú y Bolivia contra Chile. Primera afirmación. Segunda afirmación, Bolivia se dio por vencido y abandonó la guerra. ¿Listo? Tercera afirmación, Perú luchó hasta el final, pero no pudo con el poderío chileno. En consecuencia, entonces, ¿cuál sería la conclusión? En realidad pueden ser varias, pero nosotros diríamos, Chile ganó la guerra del Pacífico, ¿cierto? Así de concreto. eh, Ahí está. Chile ganó la guerra del Pacífico, sería pues la conclusión válida. Pero vean ustedes cómo podemos nosotros, a partir de distintos datos, ¿no? Eh, derivar información, ¿no es cierto?, a partir de estas tres premisas, ¿no? No es la única, de hecho, ¿no? Podríamos pensar en algo como esto, se me ocurre en este momento, ¿no? Eh, Bolivia reconoció la superioridad chilena. Claro, por eso abandonó la guerra, ¿no es cierto? ¿Sí? No lo dice aquí el texto, pero podemos derivarlo a partir de estas tres premisas. Me parece que eso es bastante claro, ¿ok? ¿Hasta aquí están ustedes de acuerdo conmigo, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, estimado, perfecto. Joan Abdiel, correcto, maestro. Muy bien. Eh, Vamos ahora con la inferencia. El vínculo entre premisas y conclusión, ¿no es cierto? Eh, Nosotros tenemos que establecer una relación entre
que son tipos de inferencias indirectas en rigor, ¿no? Pero va a haber, por supuesto, varias premisas y una conclusión en concreto, pero va a haber dos tipos de inferencia en rigor en este caso también. La inferencia deductiva consiste en obtener una conclusión, arribar a una afirmación concluyente eh, sobre la base de una relación lógica, ¿no es cierto? Así de concreto. Hay una relación lógica en rigor, ¿sí? Em, Esta relación lógica va a permitir que efectivamente esa conclusión sea pues una conclusión transparente y altamente plausible, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en rigor la conclusión presenta pues ya una, eh, digamos, se evidencia la presencia ya de la conclusión en las premisas. Yo ahí puedo en realidad verla de manera muy palmaria, aunque no esté planteada directamente, ¿no? Por ejemplo aquí, si el signo lingüístico fuera motivado, ¿ok? Si el signo lingüístico fuera motivado entre el significado y el significante, habría una relación simbólica. ¿Qué cosa es el signo lingüístico, profesor? Cada una de las palabras, por ejemplo, una palabra como perro, se entiende dentro de esta lógica tradicional de la lingüística saussuriana que es una relación entre significado y significante. ¿Qué es el significado, profesor? El contenido de una palabra. Y el significante, la secuencia de sonidos. Posiblemente eso ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, en lenguaje, ¿ok? Se asume que ese significado y ese significante, esa conexión es arbitraria. ¿Estamos de acuerdo? Es una conexión completamente arbitraria. Y entonces se señala, más bien, hay otras tendencias, otras corrientes que señalan que no hay arbitrariedad, sino que más bien existe una alta motivación. Eso tal vez se pueda discutir, ¿no es cierto? Ahora, eh, nosotros diríamos que si existe una motivación, ¿no es cierto?, habría pues un símbolo. El significado y el significante no presentan una relación simbólica. Es decir, podemos nosotros afirmar, y para eso obviamente debes tener algún tipo de evidencia, afirmamos que el significante carece, ¿no es cierto?, de una relación simbólica. El significado y el significante, ambos componentes del signo lingüístico, carecen de una relación simbólica. Bueno, eso quiere decir entonces que carece de motivación, si no hay una relación simbólica, ¿no es cierto? Ahí está, es arbitrario. No hay una motivación, ¿ok? No hay una motivación, así de concreto. Muy bien, bien. Entonces, vamos ahora, por supuesto, con la inferencia inductiva. Esta inferencia es más débil, les digo, ¿eh? ¿Sí? Eh, no es obviamente una conclusión propiamente dicha, ¿no? No es una afirmación digamos, se entienda como concluyente. ¿Por qué, profesor? Porque rigor es tentativa. ¿Y estamos de acuerdo? Por ejemplo, dice acá, Juan es cusqueño y habla quechua, Ricardo es cusqueño y habla quechua, ¿no? Eduardo es cusqueño y habla quechua. Entonces, encuentro tres personas que son cusqueñas y hablan quechua. Y puede ser 1000, y puede ser 2000, 3000, 4000. Y de eso tal vez pueda deducir que todos los cusqueños hablan quechua, pero eso es falso, en rigor. Pero es una inferencia inductiva, ¿no es cierto? La plausibilidad de una inferencia inductiva es bastante baja. ¿Por qué, profesor? Porque es obvio que no todos los cusqueños hablan quechua. Para poder afirmar algo así, debería realizar un rastreo de todos los cusqueños en rigor, de todos. Y eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? No es correcto. Es decir, no hay manera de afirmar o de poder afirmar algo similar. ¿Sí? Entonces, a partir de casos particulares, arribo a una conclusión general. Esa es la inferencia inductiva. En el caso de la inferencia deductiva que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Partimos de una afirmación general, es decir, no hay relación simbólica, en consecuencia, no hay motivación. Y si no hay motivación, es un elemento arbitrario, ¿no es cierto? Pero aquí partimos de lo particular y arribamos a lo general. Entonces podríamos pensar en algo como esto, ¿no? Un ejemplo un poquito más claro sería el siguiente.
Imagínense que Rolando, el profesor Rolando, de pronto sale de su casa y se va pues a un lugar alejado de Lima. Y en ese lugar alejado de Lima, alucinemos un poco, ¿ah? En ese lugar alejado de Lima, Rolando encuentra un cisne, ¿no es cierto? Y bueno, él toma nota, oye, acá encontré un cisne, mira qué hermoso cisne. Bien, el cisne es blanco impecable, listo, el cisne blanco colocó ahí. Y luego me voy un poco más lejos y no encuentro uno, sino encuentro 100 cisnes blancos. Les tomo fotos, me parece un hallazgo interesante y coloco aquí en este lugar, he encontrado 100 cisnes blancos, listo. Me voy más lejos, ya no estoy en Perú, sino estoy en Chile, y de pronto ahí en Chile encuentro 1000 cisnes blancos. Y me voy a otros países, me voy a China y encuentro 1 millón de cisnes blancos. Bueno, resulta que ya he hecho acopio de mucha información, nada menos que de más de 1 millón de cisnes. Y en todos los casos he podido constatar en efecto que los cisnes son blancos. Y entonces, a partir de esa lectura particular, arribo a la conclusión, todos los cisnes son blancos, ¿no es cierto? Y me siento seguro porque cuento con evidencia concreta de que en efecto eso es así. Ahora, basta con que aparezca un cisne de otro color para que esa afirmación se derrumbe. Y de hecho que eso pasa con las inferencias inductivas. Basta con que exista un cusqueño que no hable quechua para que esta afirmación, todos los cusqueños hablan quechua, sea una afirmación débil. Pero es un tipo de inferencia en rigor. Inferencia inductiva, repito, parte de casos particulares y arriba pues a una conclusión general. Es una conclusión en efecto no tan aceptable, no tan plausible, porque repito, esta depende por supuesto de la evidencia. ¿Ok? Hasta aquí está claro todo. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta por aquí, Jo? Bueno, los demás que me están escuchando, si acaso lo están haciendo, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda sobre lo que se está señalando? Y bueno, aquí tenemos un texto en inglés. Texto en inglés muy concreto, vamos a revisarlo con calma. Dice February, ¿no es cierto? 1983, a special grand jury, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esto, profesor? En febrero de 1983, a special grand jury. Esta palabra de aquí, la palabra jury, es jurado, ¿no? Grand es gran y special es especial, ¿no? Entonces, aquí diría, en febrero de 1983, un gran jurado especial, Tom Bennett en San Antonio, ¿ok? Tom Bennett in San Antonio se reunió en San Antonio, Texas, ¿ok? To investigate, para investigar, the deaths, las muertes of 47 children, las muertes de 47 niños, at a local hospital, ¿no es cierto?, en un hospital local, during el día de mi nacimiento, 1978, ¿no es cierto?, 82. Entonces, en ese intervalo murieron 47 niños. At the same, at the same time, at the same time, al mismo tiempo, ¿ok? Another panel, otro panel, ¿no es cierto? In neighboring Kerr Country, ¿sí? En el vecino condado de Kerr, en el vecino condado de Kerr, ¿sí? Investigaron a children's deaths, ¿sí? O sea, la muerte de ocho muertes de niños at a local clinic, en una clínica local. Police believe, police believe, ¿no es cierto? La policía creyó, creía, the children were killed, que los niños habían muerto, ¿no es cierto?
with overdoses, por sobredosis, of a muscle relaxing drug, de una droga relajante muscular. ¿Ok? Miren esta historia macabra, ¿eh? Miren esta historia macabra, ¿no? Dice aquí, police believe, la policía creía, the children were killed. Ya, vamos a borrar esto. Con el puntero láser mejor. ¿No? Aquí está. Police believe, la policía creía, the children were killed, que los niños fueron asesinados with overdoses, con sobredosis, ¿no es cierto? Of a muscle relaxing drug, ¿no? Por sobredosis de una droga relajante muscular. Their prime suspect, su principal sospechosa, was a nurse, era una enfermera. ¿Cómo se llamaba esta enfermera? Jeanine Ann Jones. ¿Ok? Entonces empezó a investigar este caso macabro, ¿no es cierto? Eh, Porque efectivamente varios niños murieron, pues. Y al tratar de determinar, ¿ok?, las causas, eh, se logra determinar que había una sospechosa. ¿Estamos de acuerdo? La enfermera Janine Jones. ¿Ok? Este es un caso real, ojo, ¿ah? Era una asesina en serie, ¿sí? Una asesina en serie. Se encargaba de matar niños, pues. Janine Jones. Al parecer mató hasta 60 bebés y niños, ¿ah?, bajo su cuidado. ¿Ok? Y era una enfermera, con licencia y todo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, esta fue acusada, pues, por asesinato y lesiones a un niño, en primer lugar. Y utilizó ciertas drogas, ¿no? Heparina, succinicolina, ¿ok? Era una enferma, pues, ¿qué quieren que le diga, ¿no? Una asesina en serie. Eh, y ella lo que quería, imagínense, era, como era una enfermera experimentada, estaba pidiendo que exista una sala particular para cuidados intensivos de criaturas, ¿no? Imagínense cuánta gente habría matado a esta mujer, ¿ok? Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Eh, la primera sospechosa entonces era pues una enfermera, Jeanine Nan Jones. It can be deduced that. Esa es una inferencia abierta, es una inferencia defectuosa, pero igual la vamos a resolver, ¿no? Podemos deducir que, ¿ya? Lo literal es, eh, puede ser deducido que all nurses, todas las enfermeras, la palabra nurses es enfermera, all, todas, nurses, las enfermeras, can kill, pueden asesinar. No, Ay, y no sé por qué me salía ya, parece que me llegó mal. ¿ya? ¿Cómo hacemos para Pueden asesinar niños, children, with some substances, con algunas sustancias, ¿no? Esa sería la primera afirmación. Eso podríamos deducirlo, que todas las enfermeras pueden matar niños. Overdoses of a muscle relaxant drugs, ¿no es cierto? Eh, la sobredosis por drogas relajantes musculares can kill children, pueden matar niños, ¿ok? In Texas, it is common to murder children in hospitals, ¿no? En Texas es común el asesinato o la muerte de niños en hospitales. Children in Texas, los niños en Texas, do not have, no tienen a good immune system, no un buen sistema inmunológico. And Jones will run away and go live in another country. ¿Qué significa eso? Que Ann Jones will run away, ¿no? Se escapará. Dice, porque ese will, recuerden, el will es de futuro, no se escapará. And go, e irá, live, a vivir in another country, en otro país. ¿Ok? ¿Cuál sería la clave ahí, jóvenes? ¿Cuál sería la clave correcta aquí? ¿Cuál sería la inferencia válida? ¿Qué me dice?
¿Alguna pregunta por aquí sobre el texto? ¿Todo está claro? A ver, los leo. Walter Solsol Ormeño me dice que la clave es la B. Satomi, la de Fernanda. Ah, muy bien. La clave correcta es la B. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Ah? Overdoses, la sobredosis of a muscle relaxant drugs can kill children, ¿no? Con drogas relajantes musculares pueden matar niños. Esa es la clave. ¿Cómo no? Historia más macabra, ¿no? Pero sí, pues enfermos hay un montón, asesinos en serie, ustedes saben. Eh, Incluso hay estudios clínicos sobre asesinos en serie, ¿no? ¿Qué es lo que los empuja a convertirse en asesinos en serie? ¿Ok? ¿Qué quieren que les diga? Bien, hasta aquí está todo claro, jóvenes. Media hora de PPT me parece que es suficiente para irnos, ¿no es cierto?, con la separata en rigor. Hasta aquí está todo claro. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, por favor? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces, en lo que concierne al PPT, eso es todo, ¿no es cierto? Ahora vamos con el cuadernillo, donde está, pues, la médula de esta sesión. Así que vamos a ir poco a poco develando, ¿no es cierto?, los aspectos más relevantes, entonces, de esta separata, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, extiéndanla, formúlenla, y yo estaré aquí atento, ¿ok? Dejamos de compartir, ¿ya? Vamos ahora con... está la semana 6, ¿ok? Está la semana 6. Deme un segundito, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Ya que tengo que tomar el pantallazo a rigor, ¿eh? Va a ser rapidísimo. Después de esto vamos con el cuadernillo. Muy, muy importante el pantallazo, jóvenes. Bien, vamos, jóvenes, seguimos entonces, ¿ah? Aquí está la diferencia de lo, más allá de lo literal, ¿no? Leer entre líneas. Pues acá tenemos la inferencia indirecta, la inferencia directa, ¿no es cierto? La inferencia directa, ya saben, una premisa, una afirmación deriva una conclusión. Felipillo sirvió de intérprete entre Valverde y Atahualpa, ¿no? Esa es la afirmación. ¿Qué podríamos deducir de eso? ¿Cuál sería eh, la conclusión a partir de esa premisa? Felipillo sirvió de intérprete entre Valverde y Atahualpa. Por lo tanto, ¿qué podríamos deducir de eso?
Colóquenlo en el chat si gustan. Esta es la afirmación. Es una afirmación. No es un conjunto de enunciados, es uno solo. Felipillo sirvió de intérprete entre Valverde y Atahualpa, ¿no es cierto? Y a partir de eso, entonces, ¿qué podríamos deducir? Esta historia de Felipillo es intrigante, ¿no? A mí de verdad que me llama poderosamente la atención en esta capacidad que tuvo, ¿no es cierto? Este peruano, aunque no era peruano, para aprender el español, ¿no es cierto? Y lo hizo rápidamente, supongo. Y tan fue así que sirvió de intérprete. ¿Qué podríamos deducir a partir de esta información, a partir de este dato? Que Felipillo sabía español y quechua, ¿cierto? ¿Cómo no? Por aquí me dice Gabriel Edith, Rodrigo, Felipillo sabía quechua y también español, claro. De verdad. Bueno, yo estaba a punto de decir de que entonces hubo comunicación entre Valverde y Atahualpa, también iba a decirlo. También se puede, ¿cómo no? No es la única afirmación. Yo les he dicho que a partir de ese es lo poderoso, el cariz poderoso de la inferencia, ¿no? A partir de la inferencia uno puede derivar un montón de datos, ¿eh? Acá estamos proponiendo uno solo. Yo podría incluso señalar esto, ¿no? Valverde no sabía la lengua originaria, Atahualpa no sabía español, ¿no es cierto? Felipillo dominaba el español y el quechua, ¿no es cierto? O Felipillo, además de la lengua originaria, aprendió a dominar el español. Todos esos datos los puedo deducir a partir justamente de una afirmación. Es por esa razón que la inferencia pues es poderosa, les decía a ustedes, ¿no? Porque son múltiples los datos que puedo derivar de ella, ¿eh? O la inferencia. Es un mecanismo muy, muy interesante, muy importante. ¿Hasta aquí está todo claro, jóvenes? ¿Está claro todo hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces hay que estar muy al tanto de esta afirmación, ¿no es cierto? De esta inferencia, porque esta inferencia nos sirve de mucho, ¿ah? Sobre todo en los exámenes, profesor, algo así vendría, claro, la inferencia de datos. No se olviden de eso. La inferencia de datos tiene que ver con una inferencia directa, ¿no? La inferencia indirecta es un poco más compleja, ¿ok? La inferencia es un poco más compleja porque ahí tenemos que establecer una vinculación entre más de un enunciado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Para ingresar a la Universidad de San Marcos se requiere aprobar el proceso de admisión. Tenemos una condición, ¿no es cierto? Ingresé a la Universidad de San Marcos. ¿Qué puedo deducir? Que aprobaste el examen de admisión, ¿no es cierto? Pero no es lo único que podemos deducir más cosas. O sea, podría decir yo, bueno, te inscribiste para el examen de admisión, te has preparado muy bien y por eso ingresaste, ¿no es cierto? Eh, superaste un proceso de admisión para ingresar a la universidad. ¿Qué sé yo? Podemos deducir una serie de cuestiones, ¿eh? ¿Ok? Eh, pero aquí, repito, las afirmaciones son más de una. Para ingresar a la Universidad de San Marcos, ¿ya? Se requiere aprobar el proceso de admisión. Ingresé a la Universidad de San Marcos, segunda afirmación, ¿no? En consecuencia, ¿qué podríamos decir? Que bueno, superaste el proceso de admisión, podríamos deducir que te inscribiste ese proceso de admisión, que te preparaste muy bien, qué sé yo, podemos decir varios datos, ¿eh? Son varios datos razonables los que uno podría derivar a partir de este conjunto de datos, este conjunto de información. ¿Ok? Entonces, esta sería pues la inferencia indirecta, ¿no? Porque, repito, son varios los datos que tengo que unir, tengo que relacionar, tengo que vincular para poder arribar a una conclusión razonable, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes? Hasta aquí estamos de acuerdo, mis queridos cachimbos. Semana sexta, nada menos, jóvenes cachimbos. Vean ustedes que de rápido se ha pasado el tiempo, ¿no es cierto? Como diría Ernesto Sábato, ¿no? Alguna vez leí una entrevista de Sábato muy buena, en la que recordó también él a su esposa muerta, a quien amó mucho. Ustedes saben que Sábato, antes de ser escritor, fue físico, ¿ah? Había estudiado en física, física pura, ¿sí? Entonces, en esa entrevista que me gustó mucho, yo recuerdo haberla visto en la revista Gente, pero de argentino, como me la trajeron de ayer. Eh, él decía, ¿no es cierto? El tiempo nos fagocita con voracidad. Me ha quedado hasta ahora, eso lo leí hace años, ¿eh?
Lo leí justo el año 2000, vean ustedes, un año antes de ingresar a San Marcos. Lo recuerdo con mucha nostalgia, ¿eh? Han pasado muchos años de aquella vez, ¿ok? Y estaba yo como ustedes, ¿eh? Preparándome para ingresar a la universidad, para tener un nombre, ¿no es cierto? Eh, Preparándome en rigor para la vida. Y tenía yo en esa época 23 años y muchas dificultades que enfrentar, ¿ok? Y creo que lo hice con relativo éxito, ¿eh? Y como diría este rapero que me gusta mucho también, Eminem, puedes hacer todo lo que tu mente quiera. Y creo que eso es cierto. Hay que tener un poco de valor nada más y no dejarse doblegar, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo claro, jóvenes? ¿Hasta aquí está todo claro? Todo claro. Respondan, por favor. Bueno, esto también ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Primera afirmación. Esta sería la inferencia deductiva, ¿no? Tenemos un triángulo cuyos ángulos interiores miden respectivamente 60 y 30. En consecuencia, ¿qué podríamos deducir a partir de esa afirmación? Recontra sencillo, ¿eh? Pero es que así funciona la inferencia también. No es que sea magia. A veces pensamos que la inferencia es una alucinada, ¿no? Claro. Muy bien, Franco. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Franco. Me parece estupendo. Muy bien. Es un triángulo rectángulo. Estupendo. También podríamos decir que el tercer ángulo es un ángulo recto, ¿no? Claro que sí. ¿No es cierto? Pero usted la cantidad de información que podemos derivar, es interesante, ¿eh? Por aquí Franco me dice el tercer ángulo mide 90 grados, igual que Gabriela. Rodrigo va un poco más lejos, ahí dice, es un triángulo rectángulo, increíble. Claro, se puede derivar, pues, ¿no es cierto? Podría ser también, como les decía a ustedes, que el tercer ángulo es un ángulo recto. Claro. No estoy adivinando, para nada, y tampoco estoy alucinando. La inferencia no es un ejercicio de alucinación, ¿ok? La inferencia tiene en realidad un circuito lógico, un marco lógico, no es que nosotros de la nada empecemos a desprender datos, ¿no? Que tengamos que adivinar, no, la inferencia no se trata de adivinar, ojo con eso, ¿sí? Muy bien. Lo otro, las obras de arte notables tienen un valor que perdura en el tiempo. El cuadro La Gioconda tiene un valor trascendental. La Gioconda es la Mona Lisa, ¿no? Este cuadro de Leonardo da Vinci, ¿ok? El cuadro de La Gioconda tiene, claro, es un cuadro que se resiste a morir, ¿no? Es en realidad una obra de arte, pues, que es muy, muy laureada, muy visitada, además, ¿no? ¿Qué podríamos concluir aquí? ¿Qué podríamos concluir? Escriban, escriban más. Que La Gioconda es una obra de arte notable, indudablemente. Miren ustedes cómo aquí en este ejemplo nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Podemos incluir nuestros conocimientos previos. ¿Quién fue el creador de La Gioconda? ¿Quién me lo dice? ¿Saben ustedes quién fue el creador de La Gioconda? ¿No? Da Vinci, Leonardo perfecto. da Vinci. ¿Cómo no, maestro Iván? Claro que sí. Ahora, a partir de ese dato podemos nosotros deducir lo siguiente, ¿no? Que Da Vinci creó una obra de arte notable. Pero ahí ya está incluido tienes que incluir tu conocimiento previo. Es que eso ocurre todo el tiempo, ¿eh? A no ser, pues, que no sepas quién fue Leonardo da Vinci, ¿no? Qué cosa es la Gioconda, que también puede ocurrir, ¿eh? Algunos referentes ya están siendo olvidados, ¿no? Yo recuerdo jóvenes, yo recuerdo jóvenes, ¿no es cierto? Que cuando era un niño, algunos referentes eran obligatorios, ¿no? O sea, los héroes, ¿sí? Eh, los conocíamos siempre. Polo Messi, Miguel Grau, qué sé yo, ¿no? Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, qué sé yo, o sea, las teníamos claras, ¿ah? Y tal vez también los principales exponentes de la literatura peruana, ¿no? Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Vallejo, que era un poeta universal, ¿no es cierto? Vale Lomar, por ejemplo, ¿no? Chocano.
eran referentes obligatorios para nosotros, ¿no? Eran referentes obligatorios. Entonces, eh, ahora quizás ya no, ¿cierto? Eh, ya es, creo que los jóvenes ahora están perdiendo de vista eso, ¿no? Eh, por ahí hacen humoradas medio burdas en la calle cuando entrevistan a los jovencitos y les piden, oye, ¿conoces a este o cuál, no? Con la clara intención, pues, de tomarles el pelo, ¿no? Entonces, diríamos que están perdiendo esos referentes importantes de nuestra cultura, ¿no? Y creo que eso es en parte producto de la educación y también en parte producto digamos, esta desconexión familiar. Yo recuerdo que el primer marco de conocimientos que llegó a mis manos y a mi vida no fue el del colegio, ¿no? O sea, hasta ahora lo recuerdo. La primera vez que conté hasta 10 en inglés, eso me lo enseñó mi papá, ¿ok? Las vocales me las enseñó mi viejo antes de entrar al colegio. Y yo no hice jardín, ni inicial, ni de esas tonterías, ¿no? De frente fue primaria. ¿Ok? Lo otro es para sacarte plata y para perder el tiempo, en rigor, ¿no? El niño más aprende jugando. ¿Ok? Eso está comprobado. Yo en realidad lo he comprobado también con mis hijos. Y ahí cuando ahí veo esas tendencias educativas actuales burdas, ¿no? Que quieren que tu hijo egrese de inicial y se vaya directamente a la NASA, yo no les hago caso. Porque además enseño también, ¿no? Y sé que en rigor el colegio está golpeado pues por innumerables deficiencias, ¿no? Eso en principio. Entonces, muchas de las cosas que mi hijo aprende las ha aprendido conmigo, en mis hijos en general, ¿no? No es que el colegio se las haya enseñado. Lo han aprendido a través del diálogo, el juego, las conversaciones que hemos tenido a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y creo que eso se está perdiendo, ¿sí? Y es medio peligroso. Bueno, entonces esto, adiós, inferencia inductiva. Vean ustedes aquí. El mandril es un tipo de primate. Cuando hemos dicho inductivo es de lo particular o general. Perdón. El mandril es un tipo de primate y come carne. El chimpancé es otro tipo de primate y ocasionalmente come carne. O sea, aquí tenemos ya dos primates en rigor. Por consiguiente, imaginemos que colocamos tres o más, ¿ah? ¿Qué podríamos afirmar? Obviamente de manera débil, equivocada, va a ser una afirmación, ¿cómo decirlo? Una afirmación inconsistente, ¿no? Podríamos afirmar que todos los primates, ¿no es cierto?, comen carne, y eso es falso. Para poder afirmar algo así, nosotros deberíamos contar con un rastreo preliminar con todos los primates del mundo. Y eso no es cierto. Y todos los tipos de primates. ¿Ok? Eh, sí, ustedes, no estoy seguro si han visto estos documentales de chimpancés. Eh, Cuando un chimpancé de un clan cercano se introduce en territorio enemigo, ¿no? Nada que Chita y Tarzán, ¿no? O sea, el chimpancé es uno de los animales más agresivos que puede haber, ¿ah? Tú no tienes la menor idea. Anda, enfréntate con un chimpancé. El chimpancé te destroza, así en concreto, ¿no? Eh, y efectivamente, cuando estas hordas de chimpancés capturan al enemigo, ¿tú crees que lo van a agarrar, le van a meter un puñetito nada más y lo van a hacer correr? Literalmente lo destrozan ahí delante de todos y se lo comen. Es realmente una muerte terrible, ¿eh? Pero entonces a partir de este ejemplo podríamos nosotros establecer pues una relación, ¿no? De elementos particulares hacia lo general. Podemos afirmar que todos los chimpancés, o todos, perdón, todos los primates son carnívoros, ¿no? O todos los primates comen carne. Eso es falso. Pero esa es una conclusión a la que se puede derivar vía esta inferencia inductiva. Ahora vamos con la otra, ¿no? Miren ustedes aquí, dice, eh, Bosch es hijo del mayor Cullings, quien se enlistó en el ejército estadounidense para pelear en Vietnam. Sabemos también que su abuelo Ted y su bisabuelo Irving pertenecieron al ejército estadounidense y pelearon en tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial respectivamente.
¿no es cierto? ¿Qué podríamos deducir a partir de estos datos? Ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta sección. Aquí podríamos afirmar que Bosch se enlistará en el ejército estadounidense y combatirá una guerra también, siguiendo justamente la tradición, ¿no? A veces un poco en tono de broma, alguna vez me tocó en la pre, ¿no? Cuando las clases eran presenciales hace muchos años, ¿eh? Pero ha sido más de una vez, que algunos alumnos no estaban tan convencidos de postular a medicina, por ejemplo, ¿no? Algunos chicos postulan a medicina por convicción, están completamente convencidos de que en efecto ese es el norte, existe, si se quiere, eh, un impulso vocacional, ¿no? Sienten que esa es su vocación. Algunos otros no están convencidos, pero ¿y por qué razón estás postulando a medicina? Bueno, es que mi papá quiere, ¿no? Eh, lo que pasa es que todos en la familia han sido médicos, ¿no? En mi sala, profesor, hay una pared inmensa y ahí está mi tatarabuelo médico, mi abuelo médico, mi abuela también, mi papá, mi tío, y hay un espacio para mí, ¿no? Imagínense ustedes esa presión, ¿no? Una presión dura, obviamente. ¿Y tú qué quieres estudiar? Yo ni siquiera quiero estudiar, profesor, quiero ser cantante, ¿no es cierto? A veces pasa. Algunos jóvenes, por el cariño y respeto que le tienen a sus padres, finalmente estudian algo que no les gusta, ¿no? ¿No es cierto? A veces por temor. Y de hecho que también lo he notado muchas veces, ¿no? Algunos jóvenes eh, finalmente deciden estudiar algo que no quieren. Y una vez que terminan esa carrera, bueno, ahora sí voy a estudiar lo que me gusta. Ya cumplí con lo que querías tú. Es terrible eso, ¿no? O sea, yo no creo que eso esté bien. Yo recuerdo el caso de un amigo mío, un buen amigo mío, eh, y me cuenta él, y obviamente sin resentimiento ni nada, es una persona mayor que yo además, pero me cuenta que él quería estudiar filosofía. Él que su, sabía que su vocación era ser filósofo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces él quería estudiar filosofía, pero su papá quería que él sea ingeniero, ¿no? Era una persona muy inteligente, muy capaz. Y recuerda él que ingresó pues a la uni, nada menos, a estudiar ingeniería. Y su papá feliz, ¿no? Todo el barrio se enteró de que su hijo había ingresado a la uni, nada menos. Así que estudió. Estudió en la uni, terminó la carrera, y una vez que terminó la carrera dijo, bueno, papá, ya cumplí con tu sueño, que no es el mío, pero ahora sí quiero cumplir con el mío, que es estudiar filosofía, ¿no? Su papá quería morirse, ¿no? Eh, pero ¿y para qué has estudiado esto? ¿Por qué? Porque tú querías que yo estudie esto, ¿no? Le dijo él. Bueno, él ya era adulto, además. Bueno, ya te di el gusto, pues pero ahora quiero estudiar filosofía. Y su papá se sintió un poco mal, créanme, porque se lo dijo así, ¿no? Ya cumplí con tu sueño, que no es el mío. Ahora sí quiero cumplir con el mío, que es estudiar filosofía, ¿no? Cosa más penosa, ¿no? Y por esa razón siempre les recomiendo a mis alumnos estudien lo que ustedes definan o sigan lo que ustedes hayan definido en su vida, ¿no? Esa es una elección que ustedes tienen que tomar. Nadie la tiene que tomar por ti, ¿no es cierto? Nadie la tiene que tomar por ti. Claro, mis hijos están en la universidad ahora estudiando lo que ellos quieren estudiar, ¿No es cierto? Entonces, no es que yo les haya dicho, estudia esto, ¿eh? Estudia esto por si acaso, y no, ya verás tú qué haces. No, simplemente esto es lo que quiero, viejo, y si puedes me apoyas, si no, ya veremos, ¿no? Y como siempre lo he hecho con mis hijos, ya, está bien, esto es lo que quieres, vamos a buscar entonces un lugar donde puedas estudiar esto y donde puedas, pues, potenciar tu talento, ¿no? Y luego veremos qué hacemos. Entonces, vamos. Lo que sí te voy a pedir es que estudies, ¿no? O sea, yo no voy a ayudarte para que vagues, ¿no? ¿Sí? No, o sea, miren, esto es lo que, si por ahí yo no te falto en algún momento, esto es lo que te va a sostener. Y eso no es sencillo. Y por esa razón la elección tiene que ser es una elección crucial, ¿no? Es una elección apremiante. Eh, y ahora están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, estudian, eso es lo que a mí me gusta. Y ese también tiene que ser el norte de ustedes, ¿no? Elijan una carrera y elijan una carrera. A ver, no es que
cuando tú eliges una carrera que te gusta, vas a sentirte como en un parque. Yo sé que hay ciertas carreras donde sí te sientes en un parque de diversiones. Tú ingresas, es como si estuvieras en Disneylandia y egresas de la misma manera que ingresaste, ¿no? Lo he visto, ¿ah? Ahí en San Marcos, ojo, ¿eh? He visto eso. O sea, tú ingresas sonriente, alegre, porque crees que todo es fácil, y egresas porque también te fue fácil, ¿ok? Otras carreras en realidad sí cuestan un poco más, ¿no? Entonces tú ingresas con una mentalidad, pero sales con otra, radicalmente opuesta, ¿no? Eso lo digo por experiencia, ¿no? A mí, de hecho, que me ocurrió, yo recuerdo ingresé con una idea realmente burda de lo que era la lingüística, pero ya a lo largo de años y años de golpes académicos, aprendí que la lingüística era otra cosa, ¿no? Y a mí me gustó doblemente más de lo que yo creía que era, entonces, ni hablar. Eh, yo hago lo que me gusta hacer, pero no es que lo que me guste hacer sea siempre fácil, ¿no? No tiene por qué ser fácil. A veces pensamos que la vida tiene que ser un parque de diversiones todos los días, ¿no? No todos los días es recreo. Va a haber momentos en los que vas a tener que trabajar duro, ¿no? Te tienes que amanecer, tienes que leer, tienes que seguirte preparando. Eso es parte de la vida académica, ¿no? Y tú has elegido eso, bien, prepárate para lo que se viene. No es que sea sencillo, a no ser que estudies en tantos remedos de universidad que hay aquí en Perú también, ¿no? Los remedos de universidad donde te regalan el cartón, ¿no? Y ahí sí, literalmente, haces un posgrado sin esforzarte, ¿no? Solo tienes que pagar. Bueno, ese no es el caso de San Martín. Bien, ahora sí vamos, jóvenes, con actividades sobre inferencia. Vamos a ver, dice acá. John Hawkins, contratado a mediados del siglo XVI por la reina Isabel I de Inglaterra, como corsario, atacó navíos españoles con el objetivo de arrebatarle sus riquezas y debilitar el poderío naval español, a la vez que fortalecía el de Inglaterra. Vamos con eso. John Hawkins, corsario a sueldo, ¿no? Atacó navíos españoles por orden de, obviamente, Inglaterra. ¿Sí? Luego, luego, Francis Drake, también como corsario al servicio de la reina Isabel I. ¿Sí? Realizó en la segunda mitad del siglo XVI acciones hostiles contra los navíos españoles que transportaban las riquezas, ¿no es cierto?, eh, de que España extraía de sus colonias ultramarinas. ¿Sí? Y las afectó de este modo. Y por el contrario, benefició a la monarquía inglesa. Vean ustedes que también en este caso, eh, Francis Drake fue un corsario, ¿no es cierto?, a sueldo. Y nada menos que Inglaterra nuevamente metió sus narices ahí. Nuevamente la reina Isabel I, además, ¿eh? Para que ataque pues a navíos españoles. Thomas Cavendish fue otro corsario que el reino de Inglaterra a mediados del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, contrató para que saquee embarcaciones españolas. O sea, los españoles eran, ¿no?, los muñecos porfiados, estamos de acuerdo, de los ingleses, a fin de fortalecer a la monarquía inglesa, que en aquel entonces mantenía una férrea rivalidad con la de España. Si llegáramos a afirmar que todos los corsarios que saquearon embarcaciones españolas a mediados del siglo XVI estuvieron al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿qué tipo de inferencia estuviésemos aplicando ahí? ¿Inductiva o deductiva? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen, joven? ¿Inductiva o deductiva? Ustedes me dirán. Deductivo. No puede ser deductivo por una razón muy simple, maestra, ¿no? Lo deductivo va de lo general a lo particular, pero aquí estamos planteando tres casos concretos que la lectura brinda. John Hawkins, un corsario contratado a sueldo por la reina Isabel I de Inglaterra. Francis Drake, otro corsario más, es otro caso particular, contratado a sueldo por la reina Isabel I. Cavendish, otro corsario más, contratado por el Reino de Inglaterra. Acá tenemos tres casos de corsarios. Y a partir de esos tres casos particulares, yo afirmo, ¿no es cierto?, que los corsarios saquearon embarcaciones españolas a mediados del siglo XVI. Estuvieron al servicio de la reina Isabel I. Todos los corsarios. Pero ojo, a partir de esos tres casos particulares, propongo un caso general. No sería una inferencia deductiva. No, sería una inferencia inductiva. Así de concreto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende?
¿Está claro esto? Sí. Para todos, pregunta para todos. Si es inductiva, muy bien, Franco. Muy bien, Rodrigo, correcto. Vamos a continuar. Texto 2. Se sabe que el principal signo de la papera, que es esta enfermedad, es la inflamación de las glándulas salivales. Y no, olvídate, se te hincha la cara como tienes idea. Lo que conduce a que las mejillas se inflamen. Además, aparecen dolores, fatigas y fiebres que aquejan al paciente. George, debido a que presenta estos síntomas y movido por la preocupación de su salud, ha ido al médico. El doctor, tras examinarlo, le ha diagnosticado paperas y le ha prescrito descanso absoluto y la ingesta de ibuprofeno y paracetamol. El médico, para diagnosticar esta enfermedad al desafortunado George, se ha basado en una inferencia de tipo. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Hola, número 2. ¿Qué tipo de inferencia es, maestros? Maestras, piénsenlo. Deductiva, Walter. Rodrigo, muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Sí, 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 es deductiva, cómo no. Ahí no hay casos particulares, pues, ¿no es cierto? Hay una secuencia lógica, además. El médico no va a ser loco, el médico evalúa los síntomas, ya estos son síntomas en general. Es decir, si yo quiero prescribir una receta para una gripe, hay en realidad síntomas generales de la gripe, ¿no es cierto? Y si el paciente presenta esos síntomas, esto es gripe, se acabó, ¿no es cierto? Te receto todo de aquí, así de concreto. Muy bien, ahí está. Seguimos. ¿Vegetariano o carnívoro? Este es uno de los debates más controvertidos, fluidos y emocionalmente intensos en relación con la alimentación. De pronto alguno de ustedes tiene pues una dieta vegetariana, ha decidido ser vegetariano. Posiblemente alguno de ustedes diga, no, a mí me gustan las carnes, profesor, tengo por qué seguir una dieta vegetariana, ¿no es cierto? Entonces, dice que este es uno de los debates más tensos. A ver, dice luego, una de las razones es la amplia gama de temas que abarca, que aún hoy se encuentran sin resolver. La salud, la nutrición, eh, que aún, aún hoy se encuentran sin resolver, ¿no? Por ejemplo, la salud, la nutrición, las preocupaciones ambientales, el bienestar animal y la ética. Los argumentos para defender también, eh, posiblemente cada una de las opciones son diversos. Al momento de discutir cuál de las dos opciones es la mejor. Por un lado, para los vegetarianos no es ético comer carne cuando hay otras opciones disponibles, ya que se ha demostrado que los animales son seres sensibles, ¿no es cierto?, que experimentan emociones, tienen sentimientos y pueden desarrollar relaciones sociales. En cambio, para los carnívoros, comer carne es una parte natural del ciclo de vida. Eh, los seres humanos fuimos creados por evolución para comer carne y demás alimentos derivados de los animales. Además, las plantas también tienen emociones, ya que se comunican, responden y crean comunidades. Por otro lado, en el punto de vista de quienes no comen carne de animales, la anatomía humana evolucionó, ¿cierto?, para poder seguir una dieta básicamente vegetariana. Los seres humanos carecen de algunas características esenciales que tienen los carnívoros. La boca y los dientes son planos y cortos, lo cual es más apropiado para alimentos fibrosos.
Los intestinos son largos y esto facilita la digestión de vegetales. El hígado no puede purificar fácilmente el exceso de la vitamina A que se obtiene al comer carne. Sin embargo, para los carnívoros, comer carne es una parte esencial de la evolución humana desde hace más de 2,3 millones de años. La carne fue una de las razones por las cuales los seres humanos pudieron desarrollar su cerebro e inteligencia. Es un cerebro muy demandante, ¿eh? Es un cerebro muy demandante el nuestro, ¿no es cierto? Es un cerebro que requiere mucha energía, pues, es un desgaste energético. Cuando tú estudias, no es en vano que te digan, oye, cuando los que estudian tienen que comer bien, ¿ah? Claro, tienes que alimentarte muy bien. Usted está trabajando duro ahí, ¿ok? No comer es un crimen, ¿sí? Em, entonces, bueno, dice lo siguiente por aquí. Finalmente, para los veggies, una dieta vegetariana brinda una nutrición completa y beneficios saludables, ya que puede satisfacer las necesidades proteicas, proveer todos los aminoácidos esenciales y mejorar la salud. Quienes comen carne determinan que la carne es increíblemente nutritiva, contiene proteína de alta calidad y nos proporciona creatina, la cual forma una reserva de energía en los músculos y el cerebro. ¿Está? Es, digamos, un tema debatible, ¿no es cierto? Es un tema debatible. ¿Cuál sería el tema central del texto, jóvenes? A ver, ¿quién me lo dice, por favor? Vayan planteando las claves, ¿no es cierto? Vayan planteando las claves. La clave más completa, obviamente, ¿eh? ¿Qué me dice? Uno B, uno C. En la número uno tengo dos claves posibles y vamos a leer las dos. Aunque Walter ya se adelantó, ¿no es cierto?, con el número dos también. Eh, la número dos B. Las razones éticas por las que es necesario comer grandes cantidades de carne y pocos vegetales según estudios. Pero los vegetarianos no esgrimen un argumento ético. Y no es que por ética tengas que comer grandes cantidades de carne, ¿no? Y que por razones éticas no debas comer vegetales. El argumento ético lo utilizan más bien los vegetarianos. Es inmoral que te alimentes de carne de otros animales que además sufren, son sensibles, ¿no es cierto? Cuando existen otras opciones de alimentación. ¿Y qué dicen los omnívoros a propósito de eso? Oye, pero, ¿qué te pasa? Ya, tú me hablas de seres vivos y tal. ¿Y acaso las plantas no son seres vivos también? ¿No es cierto? Y hasta se comunican, también pueden hablar. No, no es que hablen las plantas, ¿ah? Pero son seres con vida y también son seres sensibles, ojo, ¿eh? También son seres sensibles. Claro, nosotros asumimos que no, pues, ¿no? Por esa razón, vas al parque y te tiras ahí en el gras y qué sé yo. Pero también son seres sensibles, ¿ok? Entonces la B no puede ser la clave. Sí, la clave es la C, porque los argumentos son de distinto tipo, ¿no es cierto? Son argumentos de distinto tipo. Son argumentos éticos, en parte, pero no son los únicos, ¿ok? También hay argumentos vinculados con la salud. ¿Qué dieta es más saludable que, ¿no? Algunos consideran que es la dieta vegetariana la más saludable, otras personas no, simplemente, ¿ok? Ahí está. La clave correcta es la C. Ahora, dice aquí, eh, vamos acá con acá está. Dice, sin embargo, para los carnívoros, comer carne es una parte esencial de la evolución humana. Esencial es relevante, pues, importantísima, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí la clave? Determinante, íntima, interna, productiva, acuciosa. ¿Ok? Yo les voy diciendo algo. La palabra acucioso es cuidadoso, esmerado, ¿no?
íntimo puede ser interno, ¿ok? En consecuencia, la clave correcta es determinante. Alternativa A, ¿sí? Esa es la clave. Ahí está. Bien. Hasta aquí está todo claro. Seguimos. 3. Vamos a leerla. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que las propuestas confrontadas sobre la mejor dieta. A ver. La 3 me dice por aquí Rodrigo Sebastián, ¿no es cierto? La alternativa E. Bueno, yo no sé si todos están de acuerdo con Rodrigo, ¿no es cierto? Si es así, por favor, dejen recado, dejen evidencia, ¿sí? La clave correcta me dice él es la E, ¿no? Solo en uno de los casos se carece de evidencia empírica. Eso es falso, eso es cierto, maestro, ¿cómo no? ¿Por qué, profesor? Porque en realidad ambos bandos, si se quiere, ambas facciones, tienen evidencia empírica. No es que solamente los vegetarianos presenten evidencia a favor de su propuesta, ¿no? Para nada, ¿ok? Para nada. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Tanto los carnívoros como los vegetarianos, ¿no es cierto?, presentan sus argumentos y contraargumentos, ¿no? Así que la clave es la E, eso es falso, eso es incompatible. Es posible deducir del desarrollo textual que, en cuanto a los aspectos éticos implicados con el consumo de carne, ¿sí?, lo que se puede inferir a propósito de la inferencia. En la número 4 me dicen mis queridos cachimbos, y me parece que de manera acertada, Rodrigo Sebastián, te agradezco, Joan, te agradezco, Walter, te agradezco, ¿no? Bueno, en realidad todos los que están participando, ¿ah? Libertad Chasca, ¿no es cierto? También te agradezco, maestra.
Bravo, Gladys, Gladys Jimela, ¿no es cierto? Walter, qué sé yo. Les agradezco, jóvenes, y la clave es la D. ¿Cómo no? Los argumentos de los vegetarianos, ¿qué implican? Implican pero es que en realidad no es que ellos asuman esto simplemente como una metáfora, ¿no? Ellos sí están realmente convencidos, ¿ya? De que los animales son como los seres humanos, ¿no? Yo no sé si habrán visto ustedes a estas personas, que a mí la verdad que me parece una conducta tan, hasta diría yo, macabra, les digo, ¿ah? Estas personas que humanizan a sus perros, ¿han visto eso? Que les compran ropa, los peinan, les ponen zapatitos, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Gente para enferma. El animal es animal, no deja de ser animal, ¿no? ¿No es cierto? Y estas conductas distan mucho de lo que supone pues una metáfora. Una metáfora, ¿no es cierto? Supone que yo interpreto una realidad a partir de otra, ¿no? Hay algo de eso, de hecho, en la propuesta de los vegetarianos. Pero los vegetarianos además sí están convencidos de que el animal es como el ser humano. Ojo con eso. Así que va más allá de una metáfora de antropomorfización. Y colocaba el ejemplo de estos desquiciados, pues, que tratan al perro como si fuera digamos, un ser humano, ¿no? ¿No? Hasta le dan un mejor trato que a su propio familiar, imagínate tú eso, ¿no? Es gente ya irracional, ¿no? Gente estúpida, que de hecho abunda. Y en estos últimos tiempos he visto justamente esa tendencia, esa proclividad, ¿no? El perro finalmente es el amo y señor de la casa, ¿no es cierto? Ni hablar, le compras ahí su cama de 3 plazas y 4 pisos, ¿no? Le celebras un cumpleaños. El perro ni siquiera sabe qué día no es un cumpleaños, ¿no? Es que él sí me escucha, ¿no? Me siente. Ya eso en realidad es gente loca, ¿no es cierto? Yo tengo 3 perros. Bueno, en realidad tengo 5. Y les doy cariño, pues, ¿no es cierto? Pero siempre anteponiendo la jerarquía humano-animal, ¿ok? Porque si no antepones esa jerarquía, está frito. El perro termina dominando todo, ¿no? Y bajo la lógica tonta de que no, mira, es un bebé, ¿no? ¿Qué bebé? Es un animal. Es un animal, ¿no es cierto? No sé, yo no he visto a ninguno de mis bebés que se lavan el ano, pues. No sé si me dejo entender. Y los perros lo hacen, ¿no es cierto? Tampoco he visto a ninguno de mis bebés que coma caca, pues, y los perros lo hacen. O sea, ¿qué bebé va a hacer ese? Dime tú, ¿no? Pero lamentablemente gente enferma hay en todos lados, ¿ok? Y creo que por ahí, o sea, la respuesta es la correcta, es la D, pero esto ya es una percepción mía, ojo, ¿eh? No tiene nada que ver con el texto, pero yo sí creo que los vegetarianos están convencidos, algunos, algunos, de que el animal es el ser humano, ¿no? Ya, yo sí sé que somos animales humanos, ¿cierto? Sí sé eso perfectamente bien. Pero también sé que con un león no puedo razonar, pues. No sé si me entiendes. O sea, a un león yo no le puedo decir, oye, siéntate, no me muerdas, ¿ah? Y el león me traga de un mordisco, ¿no? Y si por ahí, ¿no es cierto? Imagínate tú, te atreves no sé, comprarte un babuino, bueno, asegúralo bien, pues, porque el babuino te va a destruir cuando tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un animal, así en concreto. Ya tú sí puedes razonar, ¿no? Y no actuar como un mico, ¿sí? Pero el animal no puede hacer eso. El perro tampoco. ¿Estamos de acuerdo? El perro tampoco. Ahí cuando estás hostigando a tu perro, va a llegar un momento en que ese perro te va a morder, por idiota, ¿ok? Por asumir, pues, que este es el bebé, ¿no es cierto? Es la tontería más grande, que dicho sea de paso, ha traído también la posmodernidad, ¿no? Creer que el perro es un ser humano. No, ni hablar, eso es ese tipo de conductas, ni hablar. Yo acá saco a pasear a mis perros a diario aquí a un parque que queda cerca de mi casa y veo varios de esos loquitos, ¿no? El perro lo muerde. No, no, así juega, así juega. El perro está que le ha hecho 2 heridas en la mano.
No, así juegues, medio loquito, medio loco eres tú, métele un manazo a ese perro para que veas cómo lo pones en regla. ¿Ok? Este, sí, pues lamentablemente, así hay gente loquita, ¿no? Bueno, 5. Si se demostrara que los animales son entidades con vida, pero insensibles y carentes de empatía. Profesor, ¿Qué una pasa? consulta. Sí, dime. En la pregunta 4, en la alternativa C, ¿qué significa la palabra alevosa? Dice, pues soslayan de manera alevosa la vida. Alevoso es traicionero, ¿ok? Pero es actuar con premeditación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a sabiendas. Tú sabes qué cosa no es nada fortuito. ¿Estamos de acuerdo? No sé si habrás escuchado, estimada, en los procesos judiciales, ¿no? Actuó con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alevoso es que actúa pues con alevosía. ¿Y qué es alevosía? Traición, actuar de manera traicionera, pérfida. ¿Estamos de acuerdo? Y también en el caso del criminal, tiene que ver con la comisión de un acto delictivo de manera muy bien planeada. ¿Ok? Por esa razón, en el ámbito del derecho se habla pues de alevosía. No, este tipo actuó con alevosía. No es que ha sido fortuito, ¿no? No, 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 no. Él le ha disparado porque lo quería matar. Ha sido pues un acto alevoso, ¿no es cierto? Un acto que él planeó. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Cómo no? Pero acá sí no es el ámbito del derecho, así que podríamos considerarlo como, dice acá, pues soslayan, los alimentos basados en vegetales son inhumanos, pues soslayan, acá también, acá en la C hay una metáfora de antropomorfización, ¿no? Porque aquí pareciera que son los alimentos, los alimentos son inhumanos, imagínense ustedes, es increíble eso. No puede ser un alimento inhumano, pues el alimento, a no ser que quienes propongan, ¿no? Los alimentos basados en vegetales sean inhumanos. Acá puede ser una metonimia, también es un caso digno de análisis, ¿no? No es que los alimentos soslayen nada, el que soslaya es el ser humano, el que soslaya o el que pasa por alto es el individuo que es capaz de razonar, ¿no es cierto?, de sopesar también y de ignorar si él quiere, ¿no? Pero en el caso de los alimentos, no, el alimento no puede hacer eso, ¿ok? Acá hay un caso de metonimia interesante, ¿sí? Acá dice soslayan de manera traicionera. Soslayar es ignorar, pasar por alto, de manera alevosa, de manera traicionera, la vida de tipo silvestre. No, el alimento no soslaya nada, así que eso, por esa razón no puede ser la clave. Y ahora, ¿qué pasaría si se demostrara que los animales son entidades con vida, pero son insensibles y carentes de empatía? Sí, yo no dudo que el perro pues tenga emociones, claro que tiene emociones, pero no deja de ser un perro, ¿no es cierto? Es un animal muy dependiente, necesita mucho cuidado, es un animal que también se estresa, ¿no es cierto? Lo tienes que alimentar indudablemente, lo tienes que cuidar, sacarlo a pasear, es como un bebé permanente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál es la clave? Me parece que hay una clave muy puntual aquí, ¿ah? Es bastante obvia, creo yo. ¿Cuál es? No sé si me está escribiendo algo. En el número 5, ahí está Libertad, me había preguntado por Alevosa. Muy bien, maestra, disculpa que no había leído. Rodrigo Sebastián, 5B, me dice. Vamos a ver. Dice acá. Los argumentos de los carnívoros serían más bien todo lo contrario, maestro. O sea, si se demostrara que los animales tienen vida, pero no sienten y tampoco son empáticos, ¿no es cierto? Entonces, muy simple, el argumento del carnívoro más bien, o el carnívoro no tendría por qué rendir cuenta de comer carne, ¿no? Bueno, yo como carne porque este animal tiene vida, sí, pero no siente, pues. Así que no hay problema. ¿Ok? ¿Cuál es tu dolor? ¿Sí?
No sé si está claro esto. Eh, Muy bien, me disculpan, jóvenes. Eh, la clave entonces sería la alternativa, efectivamente, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. El argumento ético de los vegetarianos perdería cielo. Porque justamente ellos dicen esto, ¿no? Oye, no comas carne animal, porque el animal también es un ser sensible, ¿no es cierto? Presenta emociones, presenta dolor, quiere a sus crías, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Pero bueno, si se demostrara que más bien son insensibles y que no son empáticos, entonces bueno, este argumento de los vegetarianos perdería sustento, ¿no? Sería un argumento débil. ¿Eh? Vamos ahora con la sección B, ¿no? Nos queda media hora o 25 minutos. No, media hora está bien, media hora. Me parece que va a ser, ¿es 25 o es 20? 20, ¿no? 25 minutos. Sobrado con un texto, acabamos un texto, me parece que podemos culminar ya toda la sección B incluso. Dice acá, así como es más fácil entender el concepto de longitud o peso, conociendo los instrumentos que utilizamos para medir tales variables, un centímetro, una balanza, también será más simple comprender lo que se entiende por daño cerebral si conocemos las herramientas que utilizan los investigadores para evaluarlo. ¿Ok? ¿Cómo podríamos evaluar o medir, a eso se refiere, el daño cerebral? Por ello, dice acá, aquí repasaremos las principales estrategias en este campo. ¿Ok? Los neurotoxicólogos son los profesionales que estudian las sustancias que provocan un efecto adverso, ¿ok?, en el sistema nervioso. Ellos intentan descubrir si el alcohol es capaz de dañar nuestro cerebro. Bueno, por ahí va el asunto, más o menos, ¿eh? A ver, yo sí creo que es indudable que la ingesta permanente de alcohol cause problemas, ¿no? Sí, eso es importante que reconozcamos. La ingesta de alcohol sí causa problemas, sobre todo si es permanente, ¿no? Ellos intentan descubrir si el alcohol es capaz de dañar nuestro cerebro. Claro que lo daña. Por esa razón, no puedes extralimitarte, ¿no? Las secuelas tal vez no las sientas ahora de manera inmediata, pero sí, pues vas a sentirlas a largo plazo, ¿eh? Oh, bien. ¿Ok? Bueno, ellos intentan descubrir si el alcohol es capaz de dañar nuestro cerebro. Yo creo que sí. Para ello recurren, pero claro, es una cosa es lo que piense yo, que no soy neurotoxicólogo, y otra cosa es lo que afirman los expertos. Dice acá, para ello recurren a dos grandes alternativas: estudiar el cerebro de personas que consumen alcohol o realizar experimentos en animales de laboratorio a los que se les administra la droga. Pero, ¿por qué utilizan, ahí está la controversia, ojo, ¿eh? ¿Por qué utilizan animales si lo que les interesa es el cerebro humano? Porque si solo se realizaran observaciones de personas, alcohólicas en este caso, nuestro conocimiento del tema sería muy limitado. Esto ocurre porque, además de las limitaciones éticas que imponen los estudios con personas, no se puede experimentar con seres humanos. Existen muchas técnicas que solo pueden aplicarse en animales de laboratorio. Sí, lamentablemente es así. Eh, yo sí entiendo que efectivamente ahora podamos nosotros medir las señales cerebrales con mucho más precisión y de manera menos invasiva, pero otros aspectos de la actividad cerebral, ¿no es cierto?, sí ameritan un procedimiento más invasivo que es antiético. ¿Ok? Además, dice acá, hay un problema mayor. Si, por ejemplo, estudiamos el cerebro de un alcohólico fallecido y encontramos que es más pequeño de lo normal, uno estaría tentado a suponer que esta anomalía es consecuencia de qué? Del consumo de alcohol. Pese a que no podríamos afirmarlo con certeza, ya que el hecho de poseer un cerebro más pequeño podría ser un factor que predisponga al alcoholismo más bien. O sea, esta persona nació con el cerebro más pequeño y eso lo predispuso a ser un alcohólico. ¿Ok?
Por lo tanto, lo que se creía que era una consecuencia del consumo de alcohol sería más bien una causa. Por el contrario, los estudios con animales nos permiten hacer inferencias de tipo causal. Si administramos alcohol a una rata y luego encontramos que el cerebro muestra algún tipo de daño neuronal, sabemos que este fue provocado por la droga. Existen muchos factores que solo pueden controlarse en los experimentos con animales. Me parece que la tendencia aquí es un poco a discutir si realmente es razonable aceptar la experimentación animal o no, a propósito, ¿no es cierto?, eh, del daño cerebral y del estudio del cerebro además. Dice lo siguiente aquí. Existen muchos factores que solo pueden controlarse en los experimentos con animales. Por ejemplo, nunca tenemos la seguridad de cuánto alcohol consumen las personas, mientras que con los animales todo está controlado. Sabemos con precisión la dosis que se les administra, cuánto tiempo transcurre hasta que aparece el daño cerebral. Todo eso se controla. Hay un seguimiento. Mejor aún, sabemos que no han consumido ninguna otra sustancia y que no padecen enfermedades que podrían provocar atrofia cerebral. Estrategias para la detección de daño cerebral provocado por el alcohol. A los fines didácticos, agrupamos las técnicas que utilizan los neurotoxicólogos de la siguiente manera. Ahí está. Estudios hechos en humanos y estudios hechos en animales. En humanos, anatómicos, resonancia magnética, neurohistología, en personas fallecidas. Funcionales, resonancia magnética funcional, test neuropsicológicos. En animales, anatómicos, neurohistología. Funcionales, test conductuales y cultivo celular. ¿No es cierto? Bien. Vamos con la primera pregunta entonces, jóvenes. Rápidamente, rápidamente. Vamos a leer con calma y ya me dirás tú cuál es la clave correcta, ¿no? Bien, en la número uno entonces me dicen por aquí que la clave es la alternativa E, ¿no es cierto? Y efectivamente tiene que ver justamente con los tipos de aproximaciones que existen, ¿no? Porque es un texto mixto y ahí en la imagen hemos visto con mucha claridad de qué manera uno puede realizar estudios de daño cerebral, ya sea en humanos como en animales. Entonces, las estrategias efectivamente para el estudio de daño cerebral provocado por el alcohol, esa sería la clave correcta. Bien. Vamos ahora con la pregunta de provocar, ¿no? Dice,
Sabemos que este fue provocado por la droga. Si tú suministras alcohol a una rata y luego aparece una afección, sabes con seguridad que esa afección se debe justamente a la inoculación, ¿no es cierto?, del alcohol, ¿sí? Provocado entonces, dice aquí, el verbo provocar es sinónimo de enfrentado, incomodado, originado, controlado, manipulado. Está muy sencilla esa pregunta, muy, muy sencilla, no creo que haya discusión aquí. ¿Cuál es la clave en la número 2? Gladys, Rodrigo, Franco. Muy bien, la clave en la número 2 es la C, originar. Provocar, originar, ocasionar, ¿no? Eso se refiere. Generar. Listo. Seguimos. Teniendo en cuenta la imagen, es incompatible sostener que los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología, dado que también se realizan estudios en cadáveres, pese a que el conocimiento obtenido no sea del todo seguro. Cuando experimentan con los pacientes que participan en los estudios, les hacen seguimiento con chips. Realizan resonancias magnéticas para determinar si hay daño cerebral a nivel anatómico funcional. Una de las estrategias aplicadas por los neurotoxicólogos en pacientes se basan en cultivos celulares. La tecnología con la que cuentan los centros de salud están desfasadas y podrían tener efectos nocivos. ¿Cuál es la clave? A propósito, ¿no es cierto?, de la imagen. ¿Listo? ¿Cuál es la clave? A ver, Franco, Leonardo, Gladys, Jimela. Franco Leonardo me dice la C, Gladys me dice la E. Vamos a evaluar las dos entonces, joven. ¿Sí? C. Realizan resonancias magnéticas para determinar si hay daño cerebral a nivel anatómico funcional. La tecnología con la que cuentan los centros de salud están desfasadas. No, esta no es la clave. Escúchame bien, ¿ah? No. Acá debió ser, está desfasada y podría tener efectos nocivos, ¿no? Aquí la incompatibilidad ya aparece en la pregunta, dice. Los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología. Esta es la afirmación, ¿ok? Esta es la afirmación, ¿sí? Ahí está. Repito, los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología. Ya, esa es la afirmación falsa. No descartan el empleo de la tecnología. ¿Por qué? Ahí viene la razón. Si yo veo la imagen, veo que aquí utilizan resonancia magnética. Y eso es empleo de tecnología, pues. Resonancia magnética tanto en el análisis anatómico como en el funcional. Eso quiere decir entonces que sí existe una aplicación tecnológica. Afirmar que no existe, que se descarte el empleo de la tecnología es falso. ¿Por qué? Aquí está. Em, realizan resonancias magnéticas para determinar si hay daño cerebral a nivel anatómico o funcional. Y cuando pensamos nosotros en resonancias magnéticas, maestros, maestras, pensamos en rigor, ¿no es cierto?, en el uso de la tecnología. Esa es la razón. No sé si ha quedado claro, aquí ha quedado clara la explicación en la número 3. La B, me dice Rodrigo, la D, la C, todas las anteriores, ¿no es cierto? A ver, la B, vamos a ver la B y la C, incluso me han dicho por ahí, ¿eh? La B, cuando experimentan con los pacientes que participan en los estudios les hacen seguimiento con chip. ¿Pero de dónde ha sacado eso, maestro? Lo dice la imagen, ¿ah? La imagen. Y aquí en la imagen, ¿de dónde puedo yo asumir que hay chips? Dime tú. Nos hablan de test neuropsicológicos, resonancia magnética, neurohistología en personas fallecidas. No, no hay nada que pueda ayudarnos a conjeturar que eh, les inoculan chips, ¿no? ¿No es cierto? Por ahí me han dicho la D también, una de las
No, yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, la D me ha dicho por ahí, Brisa me dice la D, y entonces en la D dice, una de las estrategias aplicadas por los neurotóxicos en pacientes se basan en cultivos celulares. Eso es falso, porque aquí no es, los cultivos celulares no ocurren en seres humanos. Ojo, acá no hay cultivos celulares. Cultivos celulares ocurren en animales, no humanos. Ahí está. Cultivos celulares en animales. Repito, no en humanos. ¿Ve? Entonces la clave no puede ser la D tampoco. La explicación está clara, jóvenes. ¿Está clara la explicación? ¿Podría volver a repetir por qué es la C, por favor? Sí, por supuesto. Mira, maestra. Primero, vamos a lo primero aquí. Acá. La incompatibilidad no la tienes que buscar en las claves, en primer lugar. ¿Por qué, profesor? Porque aquí ya te dicen qué cosa es incompatible. Te dicen, es incompatible sostener que, ahí viene la afirmación, ojo con esto, los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología. Afirmar que los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología, ¿es verdadero o es falso? Si yo veo la imagen, tendría que pensar en lo siguiente. Esto sería falso si la imagen me señala, ¿no es cierto?, que cuando se estudia con seres humanos se descarta el uso de la tecnología. Ah, ya, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice lo siguiente. Tipos de estudios para evaluar el daño cerebral. Y empezamos. En humanos, ¿cuáles son? Anatómicos y funcionales. En el caso de los anatómicos, ¿qué se utiliza? Esta es la sección. Se utiliza resonancia magnética. Ah, si se utiliza resonancia magnética, estás utilizando una herramienta tecnológica. La resonancia magnética, ¿no es cierto? No es, pues, ¿cómo decirlo? No es como si te tocaran con los dedos a ver cómo va tu pulso. No, eso es primitivo. La resonancia magnética es uso de tecnología. Y en el caso del funcional también se utiliza resonancia magnética funcional. Eso quiere decir que hay aplicación tecnológica. Por eso, afirmar que los estudios en seres humanos, como se señala aquí, los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología, eso es falso. No lo descartan, lo utilizan más bien. Afirmar esto entonces es falso. ¿Por qué? Ahí viene la explicación. Porque se realizan resonancias magnéticas para determinar si hay daño cerebral a nivel anatómico funcional. Esa es la razón objetiva, por la cual afirmar, repito, que los seres humanos descartan el empleo de la tecnología es falso. En algunas preguntas, la incompatibilidad va a estar en la clave, pero este no es el caso. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor? Es muy sencillo. Te vas a dar cuenta siempre que veas un conector, ¿no es cierto?, causativo. Tal es el caso que estamos viendo aquí. ¿Sí? Tal es el caso que estamos viendo aquí. Así de concreto. ¿Está? Ahí está. Dado que nosotros aquí en las claves no tenemos que buscar lo que es incompatible, tenemos que buscar la razón por la cual la afirmación que está en turquesa es falsa. ¿Ok? Y la razón por la cual afirmar que los estudios en seres humanos descartan el empleo de la tecnología es muy sencilla. No, eso no es cierto, porque sí se utilizan resonancias magnéticas. Y una resonancia magnética no es sino la aplicación de un instrumento tecnológico de alta gama. ¿Me dejo entender o no me dejo entender, estimada? Ahora sí. ¿Está claro o no? Sí, ahora sí, sino que la palabra incompatible me había mareado un poco, pero ya lo entendí. No te preocupes, maestra. Todo bien, claro que sí. Listo. Seguimos. 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 Pregunta número 4. Respecto al ejemplo dado por el autor para explicarnos la pertinencia de hablar sobre herramientas usadas para determinar el daño cerebral, podemos inferir que apela a la
¿ya? Analogía, ciencia, paráfrasis, extrapolación. Esto está muy sencillo también, ¿no? Está muy sencillo. A ver, coloquen su clave, por favor. 4D, 4A. A ver, 4D y 4A. Hay dos claves ahí. Ya, veamos. Un segundito. Una paráfrasis, ¿saben qué cosa es, jóvenes? A 4A y 4D, ¿no? Vamos a ver, la D aquí es paráfrasis. ¿Sustituir una palabra por otra? No es una palabra maestra, sino más bien es es todo un texto. Imagínate, estimada, ¿no es cierto? Que, a ver, esto que estás leyendo tú aquí, donde dice texto 2, ¿no? Dice, el cambio climático causado por el hombre está haciendo que los huracanes sean más peligrosos porque están produciendo más precipitaciones, se mueven más lentos una vez que tocan tierra y generan marejadas ciclónicas más grandes a lo largo de la costa, ¿no? Ya, eso lo puedo parafrasear. ¿Cómo? Diciéndolo con mis propias palabras, pero para eso tengo que comprender el texto primero. Y podría decir lo siguiente, ¿no? En la actualidad los huracanes son mucho más peligrosos y esa peligrosidad está motivada por la actividad humana. Eso quiere decir que tiene un origen antropogénico. Los resultados son muy devastadores. ¿Ya? No estoy repitiendo el texto, lo estoy parafraseando. La paráfrasis es la capacidad para poder expresar, ¿no es cierto?, con nuestras propias palabras información que no es nuestra. ¿Me dejo entender? Esa es la paráfrasis. Entonces, no puede ser paráfrasis. Cuando el autor utiliza la pertinencia de hablar sobre herramientas para medir el daño cerebral, no se utiliza la paráfrasis, para nada. Tampoco la sinonimia. La sinonimia es una relación semántica. ¿Ok? Lo que utiliza el autor es esto, dice, así como, escúchame bien, ¿ah? Eso está al inicio del texto, así como relacionamos la longitud y el peso con los instrumentos que nos ayudan a medirlos, es decir, si yo quiero pesar un cuerpo, ¿qué utilizo? Una balanza. Si yo quiero medir una pared, ¿qué utilizo? Un centímetro. Esas son las herramientas para medir. Así como relacionamos entonces la longitud y el peso con los instrumentos que nos ayudan a medirlos para comprender dichos conceptos, igual de útil sería relacionar el daño cerebral con los instrumentos para medirlo. Pero ¿cuáles son los instrumentos? Y ahí empiezas a hablar. Entonces ahí no está utilizando la sinonimia. ¿Qué está utilizando? Vamos, si está comparando. Así como, de contra sencillo, analogía, claro. Eso es cierto, Brisa. Sí, Brisa, me parece que lo que señala Brisa es correcto. Profesor, perdón, ¿qué estoy haciendo? Es analogía. Ahí está, analogía. ¿Ok? Vamos a cambiar esto de color turquesa para que se note bien. Bien. Una comparación, una analogía. Si los neurotoxicólogos descartaran usar animales de laboratorio para estudiar el daño cerebral que el alcohol podría generar en las personas, ¿qué pasaría? A ver, confírmeme, ¿el receso es a las 4:20, jóvenes? 4:20. Muy bien, maestro, nos queda un minuto. Entonces, esta pregunta la voy a dejar para después, ¿no es cierto?, del receso. ¿Me dejo entender? Cerramos esta pregunta entonces después del receso, ¿sí? De 15 minutos que vamos a tener en breve. Entonces hay que entender esto, ¿ah? Se supone que ahora tienes dos opciones, utilizar animales para experimentar o experimentar con seres humanos, lo cual no es ético, ¿no? No es desde el punto de vista moral, no es aconsejable experimentar con seres humanos, ¿ok? Pero eh, si los neurotoxicólogos de pronto dijeran, ¿saben qué? No usemos animales de laboratorio. ¿Qué pasaría en ese caso? Eso lo veremos después, ¿ok? Vayan ahora al receso, por favor, y continuamos luego.